Hey gente, aquí Impala. Ahora sí, esta es la de veras. Las 10 grandes de este conteo. Las 40 caricaturas de Impala TV, séptima parte. Muchas gracias a los que nos han estado viendo, también por compartir y comentar. Todo esto es para que ustedes la pasen bien. Muchas gracias por vernos. Número 10. Cuando presentaron la nueva barra de animaciones de este estudio en una especie de talk show animado, no estoy muy seguro si de verdad no creían en este proyecto o creían tanto en él que se burlaban de su inicio. Lo que sí es que llegó fuerte a las pantallas y supo cómo quedarse. Las chicas superpoderosas es una caricatura que hoy por hoy está muy bien grabada en la memoria del público colectivo. Tenía realmente todo para triunfar, ese tributo al anime, pero sin necesariamente con los diseños, sino en su forma de llevar la acción. El diseño de personajes, al menos de sus protagonistas, era lo suficientemente atractivo como para estarlas viendo. Era contradictoriamente sencillo, pero a la vez muy complejo en sus movimientos. Las batallas eran dinámicas y era muy curioso ver cómo podían pasar sin censura un poco de sangre. Por supuesto, era extremadamente graciosa. El ritmo de su comedia era algo que personalmente me mantenía viéndola capítulo a capítulo. Y ese hecho de tener chistes adultos, no en el sentido de que fueran de doble sentido o fuertes como tal, sino que apelaban a la sofisticación de lo que debería ser un adulto con respecto al dinamismo visual para los más pequeños, daba una experiencia que podría decir que era completamente familiar. Si pueden llegar a verla en la televisión, creo que también la versión que conocemos noventera la pasan en Boomerang, o si no, en el vasto mundo del internet. Véanla. Saben que en algún momento su niño interior las extraña. Número 9. Este estudio nos dio caricaturas que son legendarias, y en los 90s este título era garantía de diversión. Animaniacs es una caricatura que es prácticamente intocable. Es una caricatura a la que todo el mundo le tiene cariño. Es un título que igualmente sabía cómo abarcar un público muy amplio, niños, adolescentes, adultos, todo por tener un alto rango de comedia, slapstick, sarcasmo, humor negro, y por supuesto tenía una amplia gama de personajes que hoy en día los recordamos con mucho cariño. Lo que llama mucho la atención de este título es que era como uno de esos programas de variedad tipo Saturday Night Live, en el que tenía mucho reparto, tenía sus propias secciones y siempre estábamos a la expectativa de quién se iba a aparecer en ese capítulo. Esta caricatura incluso podía ser didáctica y no se sentía aburrida. Saben que les gusta, saben que los extrañan, y cuando los vuelvan a ver les va a traer lindos recuerdos de su niñez. Esta es una caricatura simplemente hermosa. Número 8. Otro de esos títulos que son criminalmente olvidados. Tenía todo el potencial para ser un título que se debía mantener en la mente y el corazón del público. Pero si no fue así, sépase que uno de los creadores fue guionista de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sépase esto para saber la calidad de esta caricatura. Secundaria de Clones es una caricatura completamente loca, pero altamente graciosa. Nos cuenta la historia de un proyecto militar
en el que clonan figuras históricas y los regresan a la vida como adolescentes. Aunque las historias podrían ser básicamente un cliché, los triángulos amorosos, la depresión, la angustia adolescente, pero es llevada de manera tan dinámica, tan chistosa, que es imposible no quedarse enganchado capítulo a capítulo. La animación no podría ser propiamente compleja y tal vez los diseños de personajes podrían parecer no tan atractivos visualmente, pero eso es precisamente también que hace que queramos verlos. También hay apariciones de personajes, de celebridades, perdón, y uno de mis favoritos es Marilyn Manson, y el verlo cantar una canción didáctica todavía hace que digamos, por eso es que me gusta tanto esta serie. Yo la recomiendo ampliamente, y aunque es un poco difícil encontrarla, cuando lleguen a hacerlo van a ver que se van a decir que debían haberla visto desde hace tiempo. Es uno de los títulos que tengo con mayor cariño en toda mi biblioteca de conocimiento geek. Número 7. Yo conocí este título, o por lo menos su existencia, por el tráiler de su película. Desgraciadamente no llegó a México, o al menos no a mi ciudad, y no pude verla hasta muchos años después, pero cuando pude por fin verla dije, ¿dónde estuviste? South Park es ya un título legendario que casi está más allá del bien y del mal, y tanto se ha dicho de esta caricatura que hoy en día parecería redundante. Sin embargo, lo que personalmente me gusta, o lo que hizo que me atrajera en primer lugar, fue su estilo de animación, que parecía como muy burdo. El diseño de sus personajes también. De hecho, cuando vi su corto, pensé que era una caricatura completamente infantil, y esa contradicción del diseño de sus personajes principales, así como bonitos, poniéndolos en situaciones horribles, es lo que siempre me ha atraído de cualquier película, caricatura o cómic, etc. El uso de su violencia, de su humor negro, de su humor escatológico, todo esto se conjunta para que nos den un título muy gracioso, y por supuesto la crítica social tan mordaz. Algo que también era muy bueno de este título es que sus creadores enganchaban suceso tras suceso de los capítulos, no con un entonces pasó, sino un por lo tanto. Se entiende que todo lo que pasa en sus capítulos no son eventos al azar, sino reales consecuencias, y eso es algo que deberían aprender muchos guionistas. Van a ver que este es un título que los va a hacer reflexionar, dejando a un lado toda la asquerosidad y la violencia que podrían encontrar. Es un título bastante inteligente, y yo siempre agradezco eso en una caricatura. Recomendada ampliamente si son de los pocos que no la han visto a pesar de su larga carrera en la televisión. Número 6. Un título que al mencionarlo es estandarte de geeks, de darks y de fanáticos de la ciencia ficción, criminalmente cancelado, pero así como su protagonista siempre promete regresar con fuerza, lo hizo en el servicio de streaming más famoso hoy en día, y todos levantamos nuestro puño en señal de apoyo. Invasor Sim es un título que se ganó el muy buen estatus de caricatura de culto. Cuando recién llegó, sí, ciertamente no revolucionó la técnica de la animación, pues ya habían existido animaciones que combinaban el 2D con fondos o vehículos en 3D. Sí supo bien cómo pulir su estilo visual. Era muy fluido. El diseño de sus personajes fuertemente influenciado por los cómics del creador de esta serie se agradece. Nos muestra un mundo caótico, un mundo distópico que aparentemente funciona muy bien,
pero que no es así. Esa reflexión social en el que las grandes corporaciones o los poderosos en una ciudad nos están ocultando cosas que parecerán obvias y que hay gente que simplemente no quiere verlo. Ese mensaje es lo que me mantuvo viéndola capítulo a capítulo. Tiene una muy buena dosis de humor negro que casi raya en el terreno de una caricatura para adultos, pero sabe cómo mantenerse, sabe cómo empujar a su público un poquitito más para que puedan pasar a caricaturas más adultas. Todas sus secuencias de acción también son muy dinámicas, bastante atractivas visualmente. Si pueden encontrarla, y de preferencia en físico, en DVD, háganlo. No es muy larga, desgraciadamente nada más tuvo dos temporadas, pero si aún así esto se les complica, busquen su especial en Netflix. Es emocionante, es dramático, llega a ser incluso un poco conmovedor. Que regresaran a nuestras pantallas fue como una bocanada de aire fresco. Yo la recomiendo ampliamente.